saludo. Vamos a iniciar con estas tutorías. Entonces, como les decía, ¿verdad? Vamos a iniciar conociendo cuáles son estas generalidades del sistema nervioso como tal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el sistema nervioso, ¿verdad? Lo podemos dividir en tres grupos importantes, y estos los vamos a nombrar en sus siglas, ¿verdad? SNC, SNP y SNA, ¿de acuerdo? El primero, ¿verdad? Es el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Muy bien, central. El segundo, el sistema nervioso periférico. Y el tercero, el sistema nervioso autónomo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esa información, por favor? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a conocer la importancia de estos tres sistemas, ¿verdad? Que integran uno solo y que nos va a ayudar a poder comprender cómo funciona el sistema nervioso como tal. Bueno, entonces, primero ahí donde ustedes están, vamos a adquirir, por ejemplo, algunos conocimientos sobre lo que son los órganos, ¿de acuerdo? Los órganos receptores. Ustedes se preguntarán cuáles son los órganos receptores. Los órganos receptores prácticamente son los ojos, la nariz, el oído, la lengua y la piel, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Como lo que denominamos los 5 sentidos, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto nos lo enseñaron en las clases de ciencias naturales. Entonces, ¿qué pasa con los órganos, verdad? Los órganos receptores son aquellos que van a captar estímulos exteriores. ¿Cuáles son esos estímulos exteriores? Por ejemplo, ¿verdad? Licenciado Mario, que me apoye. Sí, doctor. ¿Cuáles son esos estímulos exteriores que podemos obtener mediante los 5 sentidos? Por ejemplo, demos ejemplos. Como cuando tocamos la arena, ¿verdad? Ok, muy bien. Utilizamos la piel, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Por ejemplo, Ingrid Balán, un ejemplo. Los olores desagradables. Correcto, ¿verdad? Por medio del olfato, muy bien. ¿Quién más quiere apoyar, por favor? Con mucho gusto. Yo, buenas tardes. Sí, mucho gusto. La música, por ejemplo. Muy bien. Ver al ser amado, por ejemplo. ¿Cómo? Ver al ser amado. Muy bien. Nos falta uno todavía. Todo lo que saboreamos, ¿verdad? Entonces, esos son esos estímulos exteriores, ¿verdad? Ahora, esto se da por medio de ¿qué? Por medio de algo que nosotros llamamos vías, ¿de acuerdo? Y estas vías se llaman vías aferentes, ¿ya? Estas vías aferentes son aquellas que van a captar estímulos y los van a llevar, ¿verdad? Hacia las zonas de integración. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces estamos hablando de órganos receptores que reciben estímulos, ¿de acuerdo? Exteriores. Y estos van a utilizar una vía, ¿verdad? Aferente. Estas vías aferentes se van a las zonas de integración, ¿de acuerdo? Las zonas de integración prácticamente es el sistema nervioso central como tal, ¿de acuerdo? Muy bien.
Estas zonas de integración, entonces, envían respuesta, ¿verdad? Un estímulo genera una respuesta. Y de las zonas de integración se generan respuestas por medio de vías llamadas vías eferentes. Eferentes. Muy bien, ustedes me indican si vamos muy bien ahí para poder... Sí, doctor. Si se entiende, por favor, me indican, por favor. Sí, doctor. Sí, Muy doctor, bien, todo claro. muy bien. Ahí vamos bien, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, todo este sistema nervioso, como se los había dicho, ¿verdad? El sistema nervioso, pues lo podemos dividir en tres, ¿verdad? Vamos a iniciar primero con el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? El sistema nervioso está compuesto por dos estructuras importantes. Ahí van a disculpar que me cuesta un poco a veces hacer pues buena letra, pero estamos intentándolo, ¿de acuerdo? Entonces, estas se dividen por medio de ¿qué? Perdón, de la médula espinal y también por el encéfalo, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo lo podemos mejorar aquí, el encéfalo. ¿Ya? Muy bien. Estas dos estructuras, pues hablamos, ¿verdad? De estas dos grandes estructuras que componen el sistema nervioso como tal, el sistema nervioso central. Y estos, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, receptores. ¿Cuáles son estos receptores? Los receptores del sistema nervioso central, ¿verdad? Son, permítanme, son receptores sensitivos, ¿ya? Sensitivos. Y estos receptores sensitivos, ¿verdad? Van a integrarse por medio de ¿qué? ¿Verdad? Por medio también para respuestas a nivel de glándulas, ¿de acuerdo? Y algunas situaciones que nosotros queremos realizar, ¿verdad? A través del sistema nervioso central, esos receptores. Luego tenemos el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso se divide en dos, ¿de acuerdo? El primero, que van a ser los nervios craneales. Estos nervios, ¿verdad? Van a enviar, principalmente, van a recibir estímulos por medio de las zonas del encéfalo, ¿de acuerdo? Zonas del encéfalo, ¿ya? Y luego están los nervios raquídeos. Muy bien, estos van a ser por medio de ¿qué? De la médula espinal. ¿De acuerdo? Ahora bien, estas tienen una porción, un componente aferente y un componente eferente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese? ¿Verdad? Son, por ejemplo, la división entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el sistema nervioso central, como tal, aquí se los voy a colocar ahorita en color. Ustedes indíquenme un color que les guste también, con mucho gusto. El sistema nervioso central, este va a tener células, ¿de acuerdo? Nerviosas sensitivas. ¿Ya? Sensitivas. Y estas células nerviosas sensitivas, ¿verdad? Tienen un componente aferente.
¿De acuerdo? Y el sistema nervioso periférico, este va a tener células, ¿verdad? Motoras, y estas van a tener un componente de tipo eferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ustedes me indican si se logró entender, por favor. Todo claro, gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Por favor, me indican. Por mi parte, Sí, doctor. sí, sí, sí. Ok. Se reciben Muy bien. estímulos y se tienen respuestas. Así es, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Doctor, perdone, yo anoté que en el sistema nervioso central era el primero que explicaba, eran componentes eferentes o vías eferentes. Y ahora usted dice que es al revés. Y buscándolo, aparece que lo eferente es del sistema nervioso central. No sé si estoy equivocada yo. Perdón, tal vez no me di a explicar, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema nervioso central envía una respuesta, ¿verdad? De un estímulo que recibe, ¿de acuerdo? Cuando se recibe un estímulo a esa vía se le llama vía aferente. Y eferente es cuando se recibe una respuesta. Quizás no me di a entender, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Sí? Eferente es cuando se recibe y aferente es cuando se envía una respuesta. Aferente es cuando usted va a enviar un estímulo. Aferente, aquí lo voy a colocar. Aferencia. Estímulo. Eferencia. Respuesta. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. Permítanme. Pues solo voy a admitir a los demás que están ingresando. Muy bien. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, entonces, ¿y el sistema nervioso central? Por ejemplo, el sistema nervioso central, perdón, el sistema nervioso autónomo, ¿de acuerdo? Tiene dos tipos de neuronas, ¿de acuerdo? Como habíamos hablado, que están las sensitivas y las motoras. Hay que hacer referencia que, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo tiene un componente que es prácticamente involuntario. ¿Ya? A diferencia del sistema nervioso periférico, este sí puede controlar, ¿verdad? De manera voluntaria. En cambio, el sistema nervioso autónomo es completamente involuntario. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el sensitivo, ¿verdad? Las sensitivas, ¿verdad? Son aquellas que se van a encontrar en las vísceras. Y las motoras, estas, por ejemplo, se encargan, por ejemplo, del músculo liso, ¿verdad? Del músculo cardíaco, ¿verdad? Y también de algunas glándulas, ¿de acuerdo? Musculatura lisa, músculo cardíaco y algunas glándulas, ¿de acuerdo? Muy bien. O sea, prácticamente el control de este va a ser bajo un control inconsciente, un control involuntario. Ustedes me indican si se logra entender. Sí, Bueno, doctor. yo sí lo voy entendiendo. ¿Sí? Gracias. Sí. Si tienen dudas, con mucho gusto, pues lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Entonces, esas serían así como las generalidades que ustedes pues deben de conocer. Y también, pues, por ejemplo, recordemos que en el sistema nervioso autónomo también hablamos, ¿verdad? De que
se divide en sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Por ejemplo, el simpático tiene que ver mucho con gasto de energía y el parasimpático más que todo es el restablecimiento de esta. Pero ambos tienen acciones completamente diferentes que ustedes lo pueden observar en el cuadro que está en la clase anterior. Y ahí se pueden observar, por ejemplo, cuál es la función de cada una de ellas, aunque nosotros las estaremos revisando posteriormente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora vamos con la primera parte, ¿verdad? Ya que hablamos, por ejemplo, de que es el sistema nervioso central, que el sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal. También pudimos hablar que el sistema nervioso periférico se puede dividir en nervios craneales y también en nervios raquídeos, ¿verdad? Que reciben respuestas también. Y por último, el sistema nervioso autónomo, que tenemos un componente sensitivo y un componente motor, que este es completamente involuntario, ¿verdad? Lo sensitivo, que tiene que ver a nivel visceral, y el componente motor, que tiene que ver, por ejemplo, con el músculo liso, con la musculatura lisa, el músculo cardíaco y también algunas glándulas, ¿de acuerdo? En sí, en general, el panorama general, esas son las generalidades que hemos de conocer sobre el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, pues vamos a hablar de un tema, pues, muy importante, que creo que a ustedes, pues, a todos nos pone en un poco de aprietos como tal, y es la neurona. Por lo cual voy a pedir de favor que ustedes puedan sacar ahí su cuaderno, ¿de acuerdo? Y vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Para poder empezar a dibujar neuronas. El día de hoy vamos a aprender a dibujar neuronas, ¿de acuerdo? Entonces, las células que existen en el sistema nervioso central no siempre van a ser neuronas. Las neuronas son una parte de ese sistema nervioso, ¿de acuerdo? Pero también nos encontramos con otro tipo de células que se llaman células gliales o redes, ¿verdad? O redes gliales, que nosotros llamamos como neuroglía, ¿de acuerdo? Estas células, por ejemplo, las neuronas son especializadas para poder crear y generar y enviar impulsos nerviosos. Mientras tanto, las células gliales, ¿verdad? O la neuroglía, estas tienen, por ejemplo, algunas particularidades especiales que tienen que ver con soporte, nutrición. En algún momento vamos a reconocer que hay unas que son específicas, ¿verdad? Que son parte como macrófagos cuando existe algún daño celular. También hay otras que nos sirven para poder formar líquido cefalorraquídeo, que fue lo que tocamos en la clase anterior. También hay otras que nos sirven para sostén, ¿verdad? Y nos ayudan también a formar mielina, que hay unas que son exclusivamente para el sistema nervioso periférico y otras que son para el sistema nervioso central como tal. Entonces, debemos de recordar que la neurona es una célula especializada y es la unidad estructural y funcional básica del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿verdad? Las neuronas pues reciben impulsos, ¿verdad? Electroquímicos, que fue lo que hablamos. Y también, por ejemplo, nos sirve para la captación y transmisión de esos estímulos físicos y químicos que existen. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros conocer qué es lo que pasa en las neuronas?
¿De acuerdo? Entonces, la neurona vamos a dibujar, ¿de acuerdo? Lo que es el cuerpo celular. El cuerpo celular, que es una porción agrandada, ¿de acuerdo? Aquí vamos a dibujar una esfera o un círculo. Ustedes lo pueden dibujar. Esta va a ser la primera parte y le vamos a colocar aquí cuerpo, perdón, que aún me estoy adaptando a esta Blackboard. Entonces, la primera parte, ¿de acuerdo? Se va a llamar cuerpo celular o soma, ¿de acuerdo? Es como que si estuviéramos realizando más o menos como que si fuera un huevo estrellado, ¿de acuerdo? Entonces, el cuerpo es la porción agrandada se llama núcleo, ¿de acuerdo? Pero también aquí se encuentran unos gránulos, ¿verdad? Vamos a dibujar puntitos alrededor, unos puntitos morados, ¿de acuerdo? Que a eso se le llama sustancia tenis, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Esta nos sirve, ¿para qué? Para la síntesis de proteínas. Para eso nos sirve. Muy bien. Ustedes me indican cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, doctor, muy bien. Sí, doctor, gracias. Ok. Muy bien. Luego, ¿verdad? Existen ramificaciones que las vamos a dibujar acá. Ustedes la pueden dibujar como ustedes deseen, ¿verdad? Pero que se parezca un poco. Espero que la mía pues esté bien. Entonces, a estas ramificaciones especializadas le vamos a llamar dendritas, ¿de acuerdo? Estas son encargadas, por ejemplo, estas ramificaciones son encargadas de la captación, ¿verdad? Y la transmisión de esos impulsos electroquímicos hacia el soma o cuerpo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y la tercera, ¿de acuerdo? Que es el axón, que es una prolongación larga que la vamos a sacar de acá para que está compuesta, por ejemplo, de un cono, sería esta parte de acá, un cono o montículo axonal hasta las terminaciones sinápticas, ¿de acuerdo? Hasta las terminales sinápticas. Muy bien. Estas varían, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay unas que son de 1 milímetro, que son el sistema nervioso central, y hay otras que están de 1 metro hasta 1.5 metros en el sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Ustedes me indican cómo van. Disculpen mis dibujos, pero estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Si quieren, muéstrenme todo su dibujo, por favor. Miremoslos cómo les está quedando ahí para poderlos ver.
Muy bien, perfecto. Quiero felicitarlos, la verdad. Están bien bonitos. Créanme que me hicieron volver a repasar todo esto, ¿de acuerdo? Pero eso es lo importante, ¿sí? Muy bien. Entonces ustedes se preguntarán cómo es que sucede, porque era lo que no se comprendía cuando se hablaba de los iones, ¿de acuerdo? Y que era lo que pasaba, por ejemplo, decía el licenciado Alex, cuando había un proceso de epilepsia, ¿verdad? Y se hablaba de los cambios iónicos que pueden llegar a existir a nivel de una neurona, ¿de acuerdo? Sin embargo, previo a hablar de esta situación, sí hemos de reconocer de que las neuronas las podemos dividir, ¿verdad? De 4 formas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar aquí 4 formas y vamos a dibujar esto, ¿de acuerdo? Entonces, yo le llamo al neumotécnico F2PQ, ¿de acuerdo? Aquí se llama el neumotécnico, aquí les voy a colocar, yo me lo inventé, ¿de acuerdo? Para que fuera un poco más fácil. Entonces, F, P y Q, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la F? La F son la forma. ¿Cómo podemos conocer también, cómo la podemos clasificar? Debido a su función. La otra, debido a su polaridad. Y la última, debido a la química. Muy bien. ¿Sí se logra entender? Ustedes me indican si sí, por favor. Sí. Gracias. Muy bien. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la forma, hay diferentes tipos, ¿verdad? De formas. Por ejemplo, pueden ser estrelladas, ¿de acuerdo? Con una E de estrella. Pueden ser fusiformes. Pueden llegar a ser esféricas, ¿de acuerdo? Pueden llegar a ser piramidales, ¿de acuerdo? Son ejemplos. Ahora, dependiendo de la función, habíamos hablado de 3. Que habían, por ejemplo, función motora, sensitiva, internuncial. ¿De acuerdo? ¿Sí se recuerdan? Motoras. ¿Alguien quiere entrar? Disculpe. Motoras sensitivas e internunciales. ¿Ya? Debido a su polaridad, la vamos a dividir en uni, bipolares y multipolares. ¿De acuerdo? Aunque existen este tipo de polares, pues está la sónica, pero esas 3 estaría bien para que podamos entender. ¿De acuerdo? Muy bien. Y las químicas, estas tienen que ver en base al neurotransmisor. ¿Verdad? Como por ejemplo, ¿verdad? Pueden estar las acetilcolinérgicas, las noradrenalérgicas, dopaminérgicas, GABAérgicas y serotoninérgicas. ¿De acuerdo? Que en algún momento pues vamos a entenderlas cuando hablemos de los circuitos neuronales y vamos a conocer cuál es cada uno de los neurotransmisores. ¿De acuerdo? Yo creo que Lisette tiene encendido su micrófono. Ahí está. Solo, doctor, perdone, NA que no le capté. Noradrenérgicas. Gracias. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, así es como las podemos llegar a dividir, ¿verdad? Ustedes me indican cómo van, ¿verdad? Si estamos bien ahí Doctor, para poder continuar, ¿sí? ¿podría repetir la parte química, las primeras dos? Ok. Acetilcolinérgicas, noradrenérgicas, Gracias. ¿sí? Muy bien. Perdone, en la primera F tenemos las estrellas, las fusiformes. Tenemos las estrelladas, ¿verdad? Las fusiformes, ¿verdad? También tenemos las piramidales, ¿verdad? Y también de forma esférica. Gracias, me faltaba esféricas. Ok, muy bien. Entonces, bueno, las vamos a dividir. Entonces, habíamos hablado, por ejemplo, de las funciones como tal, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos hablado, ¿verdad? De las motoras, ¿de acuerdo? Y las sensitivas. Y también las internunciales. Las sensitivas, ¿verdad? Son aquellas, ¿de acuerdo? Que van del sistema nervioso periférico, envían señales al sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y las motoras del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. Muy bien. Y estas últimas, que serían la asociación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Muy bien. En generalidades, ¿de acuerdo? Ustedes me indican cómo vamos ahí para poder pasar a la otra fase y explicarles otras cosas más. Muy bien. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos, ¿de acuerdo?, de la polaridad, vamos a hacer 3 dibujos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre las unipolares, las bipolares y las multipolares. El día de hoy, pues, vamos a realizar unos dibujos para que pueda ser más fácil, ¿verdad? Algunas cuestiones básicas y lo vamos a realizar de la siguiente manera. Solo permítanme un momento, por favor. Muy bien. Entonces, la transmisión de impulsos electroquímicos tiene que ver también con estos procesos de polaridad. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una neurona unipolar, ¿de acuerdo? Que este es el prospecto de las neuronas sensitivas. A ver, por ejemplo, Auri, ¿qué es una neurona sensitiva? ¿Qué entendimos por una neurona sensitiva? Si se recuerda.
Las que llevan el componente aferente. Bien, pero estas van de qué? Del sistema nervioso. Del periférico. Periférico al central. Del periférico al central. Muy bien. Entonces, estas, por ejemplo, tienen una prolongación corta, ¿verdad? Y tienen forma de una T. ¿De acuerdo? La vamos a dibujar así. Es una prolongación corta y luego tiene prolongaciones largas en forma de una T. Unipolar. ¿Estamos bien? Todo bien. Todo bien. Muy bien. Ahora vamos a dibujar una bipolar. Entonces vamos a dibujar nuestra célula. ¿De acuerdo? Y esta va a tener dos prolongaciones. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el prospecto de estos? Las internunciales. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo ahí? Incluso nos dicen de que, por ejemplo, las de la retina del ojo, ¿verdad? Nos la ponen de ejemplo, ¿de acuerdo? Para que ustedes, pues, puedan observarlas ahí y puedan ir a revisar después algunas, ¿de acuerdo? Quisiera ver ahí algunas hojas para que me las puedan enseñar. Veámoslas. A ver cómo van. Muy bien, perfecto. Les felicito. La verdad, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos aprendiendo. Y luego tenemos las multipolares, ¿de acuerdo? Entonces, multipolares, múltiples prolongaciones. Que es como el prospecto, ¿verdad? De las neuronas de origen motor. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces hoy aprendimos varias cosas. La primera es, por ejemplo, que podemos dividir que la neurona es una célula especializada. No solamente está la neurona, sino que existen también unas células de soporte que es lo que llamamos neuroglía. ¿De acuerdo? Muy bien. Las células
la unidad básica y funcional y estructural del sistema nervioso es la neurona. Y ella nos va a ayudar a producir, ¿de acuerdo?, impulsos nerviosos que se van a transmitir entre una y otra. También en esta parte podemos recordar de que cada neurona tiene una razón de ser. Y esto tiene que ver en base a un neumotécnico de 2 Fs, una P y una Q, ¿de acuerdo? Debido a la forma, conocimos de que existen diferentes formas esféricas, ¿de acuerdo? Piramidales, estrelladas, también debido a su función, que son 3, sensitivas, motoras, internunciales, y también aprendimos en base a su polaridad que las podemos dividir en unipolares, bipolares y multipolares. Y por último, debido al neurotransmisor, que son el componente químico, que puede ser dopaminérgico, acetilcolinérgico, noradrenérgico, serotoninérgico y GABAérgico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bueno, hablamos, por ejemplo, que las motoras, ¿de acuerdo?, son las que van a llevar la información del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. ¿Es así? Correcto. Sí. Ok, ¿verdad? Entonces sí están vivos ahí. Y las sensitivas son aquellas que van a llevar del sistema nervioso periférico información al sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. En resumen, ¿verdad? Para que ustedes lleven ahí su resumen a la par. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos recordamos, por ejemplo, de que habíamos hablado sobre lo que eran los potenciales de acción. Esa va a ser otra clase, ¿de acuerdo? Otra clase, pero también vamos a platicar un poco de esto para que ustedes no tengan dudas, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos, por ejemplo, que un potencial de acción, ¿verdad? Un potencial de acción es una carga neta de energía, ¿verdad? Prácticamente es el impulso. Pero nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, ¿cómo es que sucede un potencial de acción? O sea, ¿qué es lo que pasa con el potencial de acción? ¿Y cómo es que una carga neta de energía va a ser transmitida de un lugar a otro? ¿De acuerdo? Entonces vamos a realizar una gráfica, pero vamos a dibujar también acá abajo. Quiero que me dibujen ustedes una neurona, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una neurona. Muy bien, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer una L para que podamos entender. Muy bien, ustedes me indican si vamos bien ahí, ¿sí? ¿Sí? Sí, Muy bien. doctor. ¿Se Sí, recuerdan, doc. por ejemplo, en la línea vertical? Esta va a ser la carga. Perdón. Voy a... Ups, creo que hice algo mal, pero bueno. Lo vamos a volver a hacer. Muy bien, entonces voy a dibujar rápidamente
neurona. Lo habíamos quedado en una L, la parte vertical, ¿de acuerdo? Esta va a ser nuestra carga, ¿de acuerdo? Y aquí, en la horizontal, vamos a medir el tiempo. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Ustedes me indican si sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces, así como los que han llevado estadística me van a entender muy bien, y si no han, y algunos que no les gusta mucho la estadística, nos vamos a imaginar una montaña rusa, ¿de acuerdo? Para que también nuestra mente, ¿verdad?, pueda apoyarnos de diferentes maneras. La neurofisio se puede aprender, ¿verdad?, por medio de la imaginación, y esto sí es, ¿verdad? Entonces, debemos de recordar que al inicio, ¿de acuerdo? Al inicio de una gráfica, ¿verdad? O de una carrera, por decirlo así, siempre vamos a estar en una fase de reposo, ¿de acuerdo? Esa fase de reposo va a tener una carga de 90, menos 90, pero esto se mide se expresa en milivoltios, MV, milivoltios, ¿de acuerdo? Esta fase de potencial de acción va a tener suficiente polaridad o carga neta de energía, la célula. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vienen y vamos a iniciar en una fase llamada fase de despolarización. ¿De acuerdo? ¿Cuál es esa fase de despolarización? Esa fase de polarización nos va a ayudar por medio de ¿qué? Por la apertura rápida de los canales de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, esa apertura de esos canales de sodio que habíamos hablado va a permitir que se despolarice, ¿de acuerdo?, la neurona, y esta nos va a llevar a un total de menos 35 milivoltios. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa? Ustedes se recordarán, a ver, los que están en sala, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el sodio sale de la célula, entra a la célula? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Se polariza Se polariza, y produce energía. aumenta la carga de potencial de acción. Perdón, Muy ajá, bien. aumenta. Aumenta la carga de potencial de acción. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo contrario que sucede? La despolarización. No, esa es la despolarización, lo que estamos hablando ahorita. De una fase de reposo se despolarizó. ¿Por qué? Porque se aperturaron los canales rápidos de sodio y estos Ajá. permiten que aumente el voltaje. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo contrario? ¿Verdad? Lo contrario es que, como hablamos de la montaña rusa, Una repolarización. una Se activa, repolarización. Claro. el reposo luego se activa. Bien, una repolarización. ¿Y por qué se da la repolarización? Porque hay un cierre o un bloqueo de los canales de sodio, y se recordarán que actuaba también el canal de potasio. ¿De acuerdo? Entonces, hay una apertura del canal de potasio como tal, pero estos son de acción lenta, diferente al de sodio, que es lo que hace que disminuya, ¿de acuerdo? Y ahí va a existir la fase de repolarización después. ¿De acuerdo? Para poder llegar otra vez a esos menos 90 milivoltios. ¿De acuerdo? ¿Y en cuánto tiempo sucede? Ustedes dirán, ¿en cuánto tiempo sucede? Esto sucede en 0.7 milisegundos. Muy bien. Entonces ustedes hoy pues ya saben cómo es que se maneja esto de las gráficas. La verdad que estoy tratando de utilizar también no términos tan
específicos, porque sé que con algunos sí me va a costar, pero lo estoy tratando de asimilar de una manera para que todos podamos aprender más fácil, ¿de acuerdo? Igual, estamos también por cualquier comentario o algún apoyo, con mucho gusto, ¿verdad? Porque eso se trata el día de hoy, ¿sí? Sí, doctor, mucho gusto. ¿Cómo está, doctor Galindo? No logro escuchar, doctor. Creo que tiene apagado su micrófono. Solo Saludos comentar, hasta Coatepeque. muchas gracias. Saludos a Zacapa. Solo comentar, digamos también aparte del sodio, está en acción el calcio y tiene diferentes funciones. El sodio tiene más o menos 3 pasos y de esos son los que dependen algunos medicamentos que se usan en epilepsia, como la carbamazepina o la fenitoína, que son bloqueadores de canales de calcio, perdón, de sodio. Soy. Y también hay bloqueadores de canales de calcio, como el ácido valproico, que sirve para un tipo de crisis epiléptica. Y en la repolarización se llega incluso a la hiperpolarización por la entrada excesiva de cloro, Así que es. son los que hacen el balance. Digamos, el que está afuera es el sodio, el que está adentro es el potasio, pero necesitamos cloro que va a entrar con carga negativa para volver a esos menos 90 Menos 90 milivoltios. milivoltios. Exactamente. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. De igual forma, muy agradecido, ¿verdad? De igual forma, tratamos de buscar que ustedes pues puedan aprender con lo básico, ¿verdad? Y que ustedes pues puedan reconocer, pero muchísimas gracias ahí. Yo creo que lo llevamos despacio. Ustedes me indican si van entendiendo, por favor. Si se va Doctor, comprendiendo. disculpe, Sí, diga. disculpe. Cuando usted está hablando de polarización, significa que es lo normal. Y cuando se habla de repolarización, es un aumento, No, ¿no? no. Es Así una como recuperación. lo que pasa es que, por ejemplo, recuérdese de que esto es como una carrera, ¿de acuerdo? Ajá. Así lo estamos llevando. Entonces, una carga de un potencial de acción en reposo, ¿de acuerdo? Ujú. Reposo, ¿verdad? Él va a tener una carga de menos 90 milivoltios. Ajá. Menos 90. Pero, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, si vamos a una carrera y arrancamos? Con energía, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa energía puede ser, ¿qué le digo? Para que nos pongamos a pensar los canales de sodio, ¿de Ajá. acuerdo? Entonces, esa energía, ¿de acuerdo? Sí. Cuando se aperturan esos canales de sodio, aumenta la potencia de esa carga eléctrica o carga energética, por decirlo así, ¿de acuerdo? Ah, Que va a llegar a menos 35 milivoltios, ¿de acuerdo? sí. Ajá. Muy bien. Y después, ¿verdad? Como se indicaba, la fase de repolarización, ¿verdad? Es como bajar la curva, por decirlo así, es porque aumentan los canales o sea, aumenta la acción lenta de los canales de potasio y se cierran los canales de sodio, o sea que el sodio viene y ya no va a efectuar, ¿verdad? Prácticamente incluso hay un dibujo, pero yo decía, si les hago ese dibujo, tal vez los voy a confundir, ¿verdad? Porque son como que si fueran contrapuertas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Entonces, aumenta la acción del potasio. ¿Y qué va a hacer el potasio? Va a bloquear prácticamente el ingreso de sodio, ¿de acuerdo? Perdón, va a bloquear el canal de sodio, lo que va a permitir la repolarización. Y como decía el doctor también, ¿verdad? También que va a mantener esa homeostasis, ¿verdad? Con el ion cloro, ¿verdad? Pero no les quise colocar tantas cosas porque los podía confundir, pero esa es la razón, ¿verdad? Iniciamos con menos 90, luego subimos a menos 35 milivoltios y luego bajamos a menos 90, ¿de acuerdo? Pero cuando hablemos de sinapsis como tal, entonces
creo que vamos a tocar este tema ya con la bomba la bomba de sodio y potasio, como se habló en clase, que eso pues lo vamos a ir dividiendo en estas clases para que sea mucho más fácil. ¿De acuerdo? Ustedes me indican si se logró entender o no. Sí, sí, sí. Ajá. Sí se logra entender. Sí, ya lo. Ajá. ¿Cómo? Cuénteme, no tenga pena. Yo con mucho gusto estoy para poderles apoyar. ¿De acuerdo? Sí. Doctor, yo me perdí en eso de las -90 y de ahí ya perdí la... Bueno, permítanme. Bueno, lo voy a volver a repasar, ¿verdad? Como lo capto, para que sea mucho más fácil con ustedes. Bueno, entonces vamos a colocar otra vez la gráfica. ¿De acuerdo? Cuando un potencial de acción está en reposo, ¿verdad? O en su fase basal, por decirlo así, esta va a ser de -90 milivoltios. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando sube la pendiente? Cuando sube esta pendiente, se aperturan los canales de sodio. ¿De acuerdo? Que al aperturarse los canales de sodio, ¿qué es lo que pasa? Esto va a ser la fase de despolarización. ¿Ya? Esa fase de despolarización, ¿de acuerdo? Va a hacer que el potencial de acción llegue a su punto máximo. ¿De acuerdo? Y luego disminuye la pendiente. Muy bien. Por medio de la apertura de los iones de potasio. ¿Ya? Es para que ustedes lo entiendan de una manera más fácil, para que no se vayan a perder en las próximas clases. Que nos va a dar una fase de repolarización. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que el potencial de acción llegue otra vez a esos -90 milivoltios para que vuelva a estar en una fase de reposo. ¿Verdad? Muy bien. ¿En cuánto tiempo se da esto? 0.7 milisegundos. Muy bien. Ustedes me indican si se logra entender. Hoy sí, doctor, muchas gracias. ¿Hoy sí? Muy bien. Ustedes me indican cómo vamos, por favor. Ya vamos a terminar. No se vayan a aburrir, que no vamos a estar tanto tiempo. Esas tutorías van a ser así rapidito para que ustedes pues las puedan tener. ¿Qué les digo? Bueno, la próxima clase vamos a dar una introducción, por lo menos ahorita, para que ustedes conozcan. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es de lo que es la neuroglía. Muy bien, ¿verdad? Estas células, la neuroglía es un tejido prácticamente especializado, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de especializado es porque tiene funciones muy importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son estas funciones, verdad? Por ejemplo, estas funciones nos van a ayudar a la protección, ¿de acuerdo? Nos van a ayudar a la nutrición. Nos van a ayudar también al aislamiento. Perdón. Que creo que el lápiz me falló. Aquí, neuroglía, muy bien. Hablamos de un tejido especializado que nos ayuda a la protección.
protección, nos ayuda también a la nutrición, nos ayuda también, por ejemplo, al aislamiento que puede llegar a existir, ¿verdad? Entre algunas neuronas como tal, y nos va a brindar un soporte o estructura. O sea, que sin ellas, también las neuronas no pueden estar. O sea, prácticamente es el sostén, es la estructura que va a sostener prácticamente al sistema nervioso como tal, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace importante a estas neuronas, a estas células, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las hacen más importantes porque, por ejemplo, aquí vamos a dibujar una neurona, ¿verdad? Y estas son de 5 a 10 veces más que las neuronas, pero son células pequeñas, ¿de acuerdo? Permítanme, son células pequeñas. Ups. Muy bien, son células pequeñas. Ahora bien, ¿cómo son células más numerosas, ¿verdad? O sea, de 5 a 10 veces más que las neuronas como tal, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora ustedes me van a decir, ¿verdad? ¿Cuáles son estas células, ¿verdad? Entonces la vamos a colocar aquí, neuroglía, ¿verdad? Y para los que quisieran investigar, ¿verdad? Vamos a reconocer que, por ejemplo, estas son los astrocitos, muy bien. Están los oligodendrocitos, ¿de acuerdo? Están también las células ependimarias. Estas vamos a hablar también un poquito porque cuando nos toque, porque son las encargadas de la formación del líquido cefalorraquídeo. Eso es bien importante, que ustedes también las puedan conocer. También están las células de Schwann, ¿verdad? Y la microglía como tal, ¿verdad? Que son células que intervienen en procesos neuroinmunológicos, ¿verdad? Que tienen que ver, por ejemplo, cuando hay un daño, ¿de acuerdo? O hay, por ejemplo, virus o bacterias que van a ingresar al sistema nervioso como tal, pues estas las van a destruir, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en la próxima clase para que ustedes puedan conocer. Hoy hablamos, por ejemplo, cómo se divide el sistema nervioso como tal, ¿verdad? Lo dividimos en sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Compuesto por ¿qué? Por encéfalo y médula espinal, ¿de acuerdo? Hablamos del sistema nervioso periférico, que está compuesto de nervios craneales y nervios raquídeos, ¿de acuerdo? Hablamos del sistema nervioso autónomo, que se divide en una región simpática y una región parasimpática, ¿de acuerdo? Hablamos, por ejemplo, que los sentidos, los 5 sentidos, son prácticamente cada órgano, ¿verdad? Que surge de ellos son órganos que van a enviar respuesta prácticamente al sistema nervioso, y el sistema nervioso pues va a responder a un estímulo, ¿verdad? Se habló, por ejemplo, de la vía aferente y de la vía eferente como tal. Hablamos, por ejemplo, que la célula
la unidad básica y funcional del sistema nervioso en la neurona. Y esta se encarga de enviar impulsos eléctricos, físicos y eléctricos, ¿de acuerdo? Entre una neurona y otra, ¿de acuerdo? Mediante un potencial de acción, ¿de acuerdo? Hablamos, por ejemplo, que existen diferentes formas, existen diferentes funciones, que son 3 importantes: sensitivas, motoras, internunciales. También hablamos de sus procesos de polaridad. Hoy aprendimos a dibujar una neurona unipolar, bipolar y multipolar. También aprendimos el día de hoy a poder reconocer, ¿verdad?, de que las neuronas motoras son aquellas, ¿de acuerdo?, que reciben señales del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico, y las sensitivas del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Recordar que hay zonas de integración para poder enviar una respuesta. Esto lo hacemos mediante estas células también. Y recordar, por ejemplo, que tienen un potencial de acción que tiene 3 fases, ¿de acuerdo? Generales, que es una fase en reposo, una fase en reposo que es de menos 90 milivoltios, una fase de despolarización que es de menos 35 milivoltios, que actúa a nivel de los canales de sodio, que son rápidos, y luego la conducción lenta de los canales de potasio por medio de un proceso que se llama repolarización, hasta llegar a un potencial de reposo con una carga neta de menos 90 milivoltios, y todo esto se da en 0.7 milésimas de segundo. ¿De acuerdo? Hablamos, por ejemplo, que la próxima clase vamos a conocer la célula de soporte, la estructura de sostén como tal de las que nos va a dar el sistema nervioso, y esto lo podemos hacer mediante la neuroglía. ¿Qué es la neuroglía? Un tejido sumamente especializado que nos va a ayudar a la protección, a la nutrición, al aislamiento de algunas neuronas como tal, y nos va a brindar ese soporte estructural que necesitamos. ¿Y cómo se puede dividir, verdad? En los oligodendrocitos, en los astrocitos, en las células de Schwann, en la microglía y en las células ependimarias, ¿de acuerdo? Entonces, para la próxima clase vamos a hablar sobre lo que son los astrocitos y también los oligodendrocitos, que son células sumamente especiales. Igual también vamos a hablar, por ejemplo, de cómo es que un astrocito es importante tanto en la conexión entre una neurona como tal y también los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con la barrera hematoencefálica. Eso es súper importante. Y también vamos a poder hablar de algunas situaciones de sinapsis como tal, ¿verdad? De algunas situaciones como algunos procesos, ¿verdad? De cómo es que se revisten las vainas de mielina. Vamos a platicar de muchas cosas, ¿verdad? Pero lo vamos a llevar en un orden sistemático. El día de hoy aprendimos unas generalidades, y la próxima clase, que será el próximo lunes, pues vamos a hablar de estas 12 células que son sumamente importantes, y creo que lo podemos llevar de una manera colaborativa para que ustedes puedan aprender paso a paso, ¿verdad? Que creo que eso es lo más importante, que ustedes puedan aprender despacio y que también sepan reconocer algunas particularidades. Quisiera saber, por ejemplo, vamos a tener 10 minutos para preguntas, por favor, si tienen preguntas, y si no tienen preguntas, algún comentario que necesiten hablar, con mucho gusto estamos para poderles servir, ¿de acuerdo? Sí, licenciado Omar, mucho gusto. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Sí, solamente quería como salir de dudas si otra de las funciones de la neuroglía es mantener unificada, es decir, funciona como un tipo pegamento
para las otras neuronas y que éstas puedan tener como una mejor conducción de comunicación, ¿verdad? Y agradecerle también por la gran mía que usted nos está, pues, bondadosamente brindando. Es un tiempo muy, muy valioso y yo estoy muy agradecido por eso, doctor. Ok, licenciado Omar, o sea, más que hablar como que si fueran, ¿qué le digo, verdad? Células, no es solo, tienen diferentes funciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de neuroglía, vamos a hablar, por ejemplo, cuando hablemos de astrocitos, por ejemplo, vamos a hablar de algo que se llama sinapsis tripartita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay canales iónicos, hay transportadores de neurotransmisores, receptores de neurotransmisores que van a ayudar a que mejore la sinapsis, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, también tienen algunos procesos de nutrición, porque también, por ejemplo, cuando las neuronas tienen procesos de desecho, ¿verdad? También los astrocitos, que son una de las partes de las diferentes células que vamos a hablar, también nos va a servir para esos desechos, como también para algunos procesos que tienen que ver con la nutrición como tal, ¿verdad? Directamente desde los vasos sanguíneos como tal hacia adentro para poder nutrir a esas neuronas, ¿verdad? Que no solamente, que es por medio, que le digo, de algunos mediadores, ¿verdad? Está, que le digo, el ácido láctico, el ácido, el glutamato también, está el ácido glicólico, o sea, tantas situaciones que se puedan dar, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender a dibujar como tal y a entenderlo de esa manera. Es como que habláramos, por ejemplo, de las células ependimarias, ¿verdad? Las células ependimarias son aquellas que nos van a ayudar a formar el líquido cefalorraquídeo a nivel de los plexos coroideos y como el revestimiento, ¿verdad? De todo este camino de líquido cefalorraquídeo va a estar apoyado por medio de esas células, ¿verdad? Entonces, hay unas que nos van a servir también, por ejemplo, para la reparación como tal de las vainas de mielina que van a existir, que estos sean más en el sistema nervioso periférico que en el sistema nervioso central. Y vamos a hablar, por ejemplo, de algunas enzimas como la... que le digo, ¿verdad? Algunos receptores y también enzimas ROA, ¿verdad? Que son la explicación por la cual a nivel del sistema nervioso central es diferente la reparación al sistema nervioso periférico. Pero eso lo vamos a ir aprendiendo despacio y célula por célula para que no nos confundamos. No sé si logré resolver la duda. Usted me indica. Excelente, doctor. Sí, muy claro. Le agradezco bastante. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Solo Mucho un gusto. comentario. Sí, Fíjese Mónica. que está el libro de psicología general, en donde hay un capítulo sobre las bases biológicas de la conducta, y entonces ahí considero que tal vez sería muy bueno, ¿verdad? Yo igual lo voy a compartir en el grupo. Hay un capítulo que habla específicamente de esta parte, ¿verdad? Y como usted dice, lo esencial, lo básico que tendríamos que tener, porque pues me imagino que durante lo que vayamos estudiando en estos 2 años, pues ahí vamos a ir ya afinando ciertos conocimientos, ¿verdad? Entonces, en este libro está muy bonito y explicado esta parte, sobre todo lo que es el impulso eléctrico y todo el proceso químico que conlleva, ¿verdad? Entonces lo voy a compartir con todos para que podamos leerlo, ¿verdad? Volverlo a leer y a volver a recordar esas partes, sobre todo para los que somos psicólogos, pues sí nos toca pues manejar este tipo de conocimientos, aunque no, por lo menos en la época en que yo estuve, fue nada más una biología muy general. Ahorita pues, ya es más específico, ¿verdad? Ok, yo sí les estoy muy agradecido, pero de igual forma sí me gustaría que leyeran la fisiología de Guyton, ¿verdad?
para que ustedes conozcan, porque incluso, por ejemplo, esta bibliografía les puede decir que nos va a ayudar a poder reconocer más a fondo cada situación, ¿verdad? Incluso yo los que les aconsejo es que hagan sus resúmenes también, para que lo puedan llevar. Igual yo les estoy haciendo un resumen, creo, ¿verdad? Y con cuadros sinópticos y todo, para que sea un poquito más fácil, para que ustedes puedan tomar de base la fisiología de Guyton. Es muy buena, ¿verdad? Incluso, ¿qué les digo, verdad? Estamos para poderles apoyar, para poderles servir, ¿verdad? No hay ningún problema. Laura también, que se la pasó muy bien en el Día del Cariño, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Alguna duda, Laura? ¿Alguien más que tenga dudas? Todo bien, licenciado. Gracias por el tiempo de explicarnos un poquito más el día lunes. Ok. Por estar tan comprometido. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. La fisiología de Guyton ya les subí al Drive. A ustedes les envié un link para que ustedes lo puedan descargar. Está completamente para que ustedes lo puedan descargar desde su ordenador y ustedes puedan buscarlo, ¿verdad? La versión en que esté es una versión digital en la cual ustedes pueden colocar ahí el nombre, que le digo, sistema nervioso, y ahí les va a aparecer todas las cosas, ¿verdad? Entonces no tengan pena. Solo para comentarles, bueno, he estado hablando también, ahí está el doctor Julio, todavía está ahí, usted me indica. Aquí estoy, doctor, aquí estoy. Ahí compartiendo con el doctor, ¿verdad? Tenía una sorpresa para ustedes, pero como ya se la dije a él, entonces se la voy a decir a ustedes. Cuando vayamos a tocar la parte del sistema límbico, que va a ser la clase de neurofisio dentro de 3 semanas, voy a tener un invitado muy especial, ¿de acuerdo? Que es el doctor David Stokes. Espero que puedan estar, estamos tratando de buscar en ustedes mejor calidad académica, aunque nosotros sabemos de que aquí hay demasiados profesionales que son muy buenos en la materia. Y créanme que, por ejemplo, tener aquí al doctor Julio, al doctor Eli, a la maestra Sanda, a Ingrid, a todos ustedes, todos son importantes. También está el licenciado Alex Hernández, Saraí, con varios que he platicado, el licenciado Mario Rojas, Josué, Pinto. Todos están excelentes, entonces quiero felicitarlos, gracias también por la oportunidad. Estoy tratando de ver de qué forma puedo hacerlo de manera más resumida y que pueda ser entendible para que también no se frustren con tanto contenido, pero esa es la esencia de la fisio. Quiero enviarles un abrazo a todos por el Día del Cariño y que estén muy bien, la verdad. Feliz noche, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Igualmente, gracias. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches. Doctor Brown, ¿está aún por ahí? Sí, aún estoy aquí. Una consultita. Hoy con mi grupo nos reunimos buenas noches, les saluda Mayra Lemos, previo a... Claro, mucho gusto, nos reunimos un momentito en el tema siempre del artículo. Sí. Y yo les comentaba que había impreso los programas, les comentaba a los compañeros, y ahí para que me vean. Y entonces en los programas que yo los tengo aquí a la mano para que vean que estoy muy aplicada, resulta que dice de neuropsicología y habla de 3 artículos. Y el otro programa de fundamentos también son 3 artículos. Entonces, yo no sé si en algún momento estoy perdida, pero cuando yo se los comenté a los compañeros, ellos así va, como que no. Entonces mi pregunta es, porque nosotros estamos trabajando en un artículo, y según leía yo acá las fechas, el primero es para el 28 de marzo. El segundo es para el 30 de mayo. Y el 27 de junio es el tercero. Entonces yo así como que, trágame tierra, ¿en qué estoy?
No, tranquila, Mayra, es el mismo artículo. O sea que va a ser revisado en 3 momentos. Sí, en 3 momentos, así es. Usted puede iniciar ya sea con un artículo científico o el ensayo y eso lo va a llevar usted en grupo. Sí, Entonces, estamos en eso, Leo. Nosotros correcto, los lunes correcto. por lo regular Entonces, hacemos reunión. los tres catedráticos vamos a evaluar su artículo científico, nada más uno. Ya estábamos que, miren qué hacemos, ¿verdad? Entonces, No tenga pena. Pero vea, no para se que vaya que sí estoy aplicada, tratando de estar aplicada entre tantas cosas. Doctor Bram, muchísimas gracias. Igual no tengan pena, el gusto es para mí y también quiero felicitar, por ejemplo, aquí está con nosotros Manuel Toledo, Lucita Castañeda también y creo que también está Moreira. Ellos son 3 estudiantes que se agregan con nosotros, ¿verdad? Y seguramente pues darle la bienvenida desde ya. Espero que les haya gustado un poco la clase y en cualquier situación pues estamos para poderles servir, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Igual Mayra, no tenga pena, con mucho gusto, ¿verdad? Y vamos a llevar paso a paso todas estas situaciones. Que no se vayan a desesperar los compañeros. No, que el primer día despacio. estábamos así, pero ahorita ya vamos. Yo estoy bien motivada porque es todo nuevo, pero sí como que entendí eso. Muchas gracias, doctor. Feliz noche para todos. Ok, igual. Cuídese. Sí, Marlene. Doctor, disculpe, yo soy compañera también de Mayra. Teníamos esa duda y hablarle iba. Con respecto a eso, nosotros, bueno, en mi caso quisiera saber si nos van a proporcionar, si nos vamos a trabajar con las normas APA o hay alguna norma que ustedes establezcan. Es conforme el link de Drive que yo les envié para donde pueden descargar la plantilla para la revista CUNSAC, así es. ¿Y en el Drive lo envió usted? Sí, hay un Drive, un enlace de Drive donde ustedes ingresan y ahí dice plantilla para artículo científico, plantilla para ensayo científico y ahí se indica todo. ¿Sería tan amable, por favor, de volverlo a enviar al grupo nuevamente? Ok, claro, no habría problema, con mucho gusto. Gracias, muy amable. Igual, feliz noche, que todo les salga bien, ¿verdad? Bendiciones. Hasta pronto. Feliz noche, bendiciones. Licenciado Omar, por favor, si pudieran salir, por favor, gracias. Luz, Marlene, Natalie.